inside, but promoting democracy outside, to actually be strong and firm with Cuba and with the other authoritarian regimes, and call them with their name. A country where there is just one political party, where there is a number of candidates exactly the same like the number of seats, we cannot call those elections. We need to be clear, and we need to have a very much firm position. We are extremely concerned today for the UPR tomorrow, but also for the joint council, the first joint council between Federica Mogherini and Bruno Rodriguez that is happening today and tomorrow in Brussels. Some years ago we said in the European Union, no more money to dictators. Unfortunately, Cuba is now an exception. So with this agreement will allow the Castro family to receive support and economic assistance from the European Union without having the conditionality of democracy. Human rights are principle mentioned in the agreement, but unfortunately the agreement is not conditioned to human rights. And I think that this is really much, a very much step backwards instead of a step forward. Freedom House really believe that it's important that, for example, democracy, strong democracy like El Grupo de Lima starts to include Cuba in the agenda. It's very important the support that they are providing to Venezuela, but Cuba, as we said, needs to be part of the picture. If we have Venezuela in the conditions that we have today, is especially because of Cuba. And we call the European countries to remember the reason why the European Union was created, and it was to support human rights and democracy and put an end to the fascism and Nazi regimes. And we expect that these countries are now supporting the Cuban people, not the Cuban regime. And this is really very much our call. We know that the Cuban people are very much fighting inside the island. Unfortunately, it's too silent, their fight here in Europe. But for the organizations and the international organizations like Freedom House, it's very much notorious the wonderful job that they are doing, but they need the support of the international community, and this is our responsibility. Thank you. Thank you, Alessandra. I would now like to give the floor to Gabriel Salvia, Director General of CADAL. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar en español. Es un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias a nuestros colegas de UN Watch por poder participar para tratar este tema aquí y en este ámbito, ¿no? Y por supuesto es un placer estar con Helen y mis colegas de Freedom House y con Rosa María de Cuba Decide. Para empezar, ante el tercer examen periódico universal que va a tener Cuba mañana, la pregunta es cómo está en relación a los anteriores. Y puedo afirmar que está peor, ¿no? En 2013 había empezado Cuba con el único avance que fue permitir la salida y regreso al país de sus ciudadanos, incluyendo los opositores políticos. Eso hoy está en claro retroceso. De hecho, muchos no pudieron venir aquí, no pudieron ir a la Asamblea General de la OEA el año pasado, a la Cumbre de las Américas en Lima este año, y eso marca qué tipo de régimen es el cubano. Es decir, en qué país uno ve que una persona cuando llega al aeropuerto arbitrariamente le impiden salir, ¿no? Que está regulado, que tiene prohibición de salida,
Eso es algo que en América Latina el único caso es el de Cuba, que digamos que una persona con su pasaje llega al aeropuerto sin tener proceso penal, sin tener ningún condicionamiento, esa persona llegue y arbitrariamente le impidan ejercer el derecho humano consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal. Bueno, después todo lo que se le señaló a Cuba por parte de los países que nos importan, que son las democracias desarrolladas en el año 2013, todo eso se mantiene. La peligrosidad social predelictiva, ese delito que solo existe en Cuba, es decir, que viola el principio de presunción de inocencia, totalmente arbitrario. La ley 88 del año 99, que fue la que se aplicó en el año 2003 para llevar a la cárcel a muchos promotores del proyecto Varela, periodistas independientes y activistas pacíficos de la sociedad civil, los actos de repudio, ¿no? Esa práctica primitiva que tiene su origen en las porras fascistas y uno de los peores antecedentes, la noche de los cristales rotos del 9 de noviembre del 38 en Alemania nazi. Es decir, todo lo que se le señaló a Cuba en 2013, todo eso se mantiene, el hostigamiento a los opositores. A esto sumémosle que ya las damas de blanco ni siquiera pueden ir a la misa de Santa Rita y marchar como lo hacían antes. Es decir, si uno ve todas las recomendaciones que formulan los 22 países, esas recomendaciones que Cuba rechaza, todo eso se mantiene. Y uno tiene que analizar por qué Cuba las rechaza. Porque dice que son contrarias a su sistema político. Y el problema es que el sistema político que rige en Cuba, el sistema jurídico e institucional que rige en Cuba, es intrínsecamente violatorio de los derechos humanos. O sea, ese es el problema de fondo. Por eso si uno tiene, cuando a uno se le presenta esta situación, que tiene que realizar recomendaciones cuando se trata del examen de Cuba, claro, las recomendaciones que uno tendría que hacer son tantas que no alcanza las hojas para formularla. Uno toma artículo por artículo de la Declaración Universal y Cuba prácticamente, digamos, los viola todos. Eso fue lo que hicimos en el año 2009, ahora para el año 2013, perdón. Y en este año básicamente nos concentramos nuestras recomendaciones en el derecho humano a la participación política, ¿no? Ante la renovación no democrática de las autoridades de Cuba. Digo, no democrática porque el proceso electoral en Cuba empieza violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que plantea que el voto debe ser público, secreto en todas sus instancias. Y el proceso electoral cubano en la Asamblea Barrial de Base comienza con el voto público, lo cual cercena la posibilidad que ciudadanos cubanos puedan nominar a candidatos alternativos a los oficiales. A partir de ahí está todo viciado el proceso electoral cubano. Bueno, si nos retrotraemos al 2009, uno de los planteos que se le hace a Cuba es que ratifique los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 2009, hace 9 años, Cuba dijo, lo estamos estudiando, ¿no? Uno dice, irónicamente podría decir, bueno, si dedican tanto tiempo a reprimir, no tienen tiempo para estudiar el pacto y ratificarlo, que está firmado pero no ratificado. Lo otro es que deben tener algún problema con la educación en Cuba para tardar 9 años en asimilar y estudiar un instrumento de este tipo como para considerarlo. No sé qué otro país ha tardado tanto en estudiar este pacto. Y por otro lado, es insólito que un país que no ratificó los pactos, estos 2 pactos internacionales, esté en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Si ustedes leen la resolución que crea el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no sé si el artículo 8 o el 9, plantea claramente que el país que está en el Consejo de Derechos Humanos tiene que tener estándares de respeto interno a esos derechos. Bueno, como un país, digamos, que no ratificó estos pactos, que es algo elemental, está en ese consejo. Y no solo eso, es uno de los 3 países que va a cumplir más años en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un amigo mío siempre decía, equiparando esto, los otros 2 son Arabia Saudita y China, ¿no? Tener a Cuba en este consejo, y lo mismo a Venezuela, es como tener a los criminales redactando el código penal de un país, ¿no? Es algo,
digamos, insólito, ¿no? Y que habla mal de este tipo de organizaciones, donde el principal problema es que las democracias son una minoría. Entonces, ante este tercer examen, y yendo puntualmente a lo de Latinoamérica, nuestro planteo a algunos gobiernos de la región fue que, bueno, que muchos hablamos, como en el caso de mi país, que queremos integrarnos al mundo. Integrarnos al mundo implica adoptar posiciones comprometidas con los derechos humanos, más cuando esas posiciones las anunciamos en los objetivos de nuestra Cancillería, que nuestra política exterior, el eje de nuestra política exterior es la defensa de los derechos humanos. Entonces, cuando se trata de hacer una recomendación a Cuba, no hay que pensar tanto en que Cuba va a aceptar o no va a aceptar la recomendación, porque Cuba no acepta las recomendaciones que van a las cuestiones clave que hacen a la falta de respeto de los derechos humanos en este país, sino hay que pensar en el pueblo cubano, en la gente que queremos que tenga esos derechos. O sea, lo que queremos es que mañana, después de mañana, la gente que vive en Cuba, que tiene aspiraciones de libertad, de democracia, como la mayoría de los que estamos en América Latina, sepa que muchos países de la región se han pronunciado pidiendo porque exista libertad de asociación, exista libertad de expresión, exista libertad de reunión, exista el derecho a la participación política, se garantice el derecho de salir y entrar del país, todos derechos humanos, pero